como una entidad aparte de las enfermedades mentales, o de alguna manera desde que se pudo diferenciar la sintomatología del autismo de las enfermedades mentales, básicamente a partir de Kanner y Asperger. Sin embargo, eso no significó que pasáramos a lo que actualmente conocemos como trastorno, condición o demás. Pasaron muchas décadas entonces en que el autismo aún se consideró una enfermedad, hasta que no se sentaron las bases que demostraron de alguna manera el compromiso genético que había y neurológico. Si bien Asperger ya tempranamente y Kanner poco tiempo después destacaban la muy probable compromiso genético que hubiera en el autismo por una serie de razones que no vamos a hacer ahora porque sería larguísimo, pero ellos ya mencionaban la posibilidad de que el autismo fuera un trastorno genético. De todas maneras, ya desde el comienzo, en aquella nebulosa de que, bueno, se diferenció el autismo, pero no sabemos muy bien qué es, empezaron a aparecer los primeros mitos del autismo, que algunos se continúan hasta hoy y que generan una gran confusión, y que habilitan muchas veces la proliferación de supuestos tratamientos que no solo no son inofensivos en algunos casos, sino que de hecho son muy riesgosos. Entonces, lo primero, quizás el primer mito del autismo fue el tema de las madres neveras, o las madres heredaderas, que la responsabilidad era familiar, fundamentalmente de las madres. En una época, fue una teoría que surgió alrededor de Kanner, en una época decía en que las mujeres empezaban a trabajar fuera del hogar, que las mujeres empezaban a ejercer profesiones, a veces mujeres universitarias, que de alguna manera abandonaban el papel clásico de la mamá en el hogar. Eso hizo suponer que quizás el autismo estaba relacionado, porque no es que el autismo empezó en el 40 y pico, hubo siempre seguramente, pero se tomó conciencia de él en ese momento. Entonces eso hizo suponer que se debía a esa actitud de las madres poco cariñosas o poco dedicadas a sus hijos. ¿Cómo cuestan erradicar esas historias, ¿no? Porque si bien Kanner rápidamente se dio cuenta de que había un error en eso, que tampoco vamos a analizar acá cómo, porque no tiene sentido, pero él rápidamente se dio cuenta del error, inclusive escribe un libro que se llama En defensa de las madres, demostrando que el autismo no tenía ninguna relación con la frialdad materna o con la falta de cariño familiar. De todas maneras, esa historia hasta hoy continúa, aún las teorías que creen que el autismo es un trastorno psicológico están basadas, tienen su origen en eso, en esa interpretación. El tiempo va transcurriendo, el autismo, como hablaba y exponía muy bien Stefano, se fue evolucionando, se fue avanzando, se fue conociendo, y se llega al momento alrededor de la época del 80, donde ya no quedan dudas del origen neurológico, por lo menos, seguramente genético en la mayoría de los casos, o genético-ambientales, pero sin embargo, el autismo sigue siendo un misterio. El autismo no se ve, el autismo no se comprende, el autismo además es diferente de unos a otros, más profundos, menos profundos, unos son genios, otros tienen un retardo severo, unos hablan, otros no hablan. El autismo sigue siendo un misterio y eso va siendo un campo muy proclive a que aparezcan historias de curas por todas partes. Donde aparece un requerimiento, el ser humano siempre encuentra una oferta para poner ese requerimiento. Y generalmente los padres lo que quieren es una respuesta, los padres quieren un milagro, los padres quieren que eso cambie. Y si la medicina tradicional no ofrece, la tendencia es escuchar, la tendencia es recibir al que viene y promete un milagro. Y lamentablemente eso ha proliferado a lo largo de todas estas décadas, cada vez con mayor fuerza, porque cada vez van a aparecer, ya que nos entramos en algo de que si hay más autismo o menos, si realmente hay más, o si necesitamos una epidemia, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no,
Lo que es clarísimo es que se está diagnosticando mucho más. Lo que es claro es que hoy se reconoce como autismo a lo que antes eran personas raras, que es el síndrome de Asperger. Lorna Wynne, que murió hace muy pocos años, que fue esa gran maestra del autismo, médica, psiquiatra brillante, pero además madre de una chica autista. Ella al final de su vida inclusive colaboró activamente con la redacción del nuevo DMS-5. Ella fue de las primeras en hablar del espectro autista por el año 79, por ahí, junto con Wood. Fue la que tradujo y dio a conocer a Asperger. Fue una mujer que realmente hizo unos aportes invaluables en el conocimiento del autismo. Ella, antes de morir, hace un poquitos años, ella no tenía claro de que hubiera aumentos en los porcentajes de autismo. Decía justamente eso, que lo que ahora se reconoce, ahora se sabe de los autistas inteligentes, ahora se les diagnostica. Se pasó de diagnosticar al síndrome autístico o de Kanner, que eran esos poquitos en 10.000 que se ven por ahí, a después seguirse sumando, se le fueron sumando el trastorno de red, se le fue sumando el autismo con características autistas o autismo no especificado, que eso aumentó la cantidad, la enormidad, pero no es que fueran más, es que se metieron dentro del trastorno del espectro, ya estaban de antes, pero se les pusieron dentro del espectro. Y en los últimos años, bueno, el síndrome de Asperger, que obviamente son mayoría dentro del espectro. Hoy se calcula que el 60% de las personas dentro del espectro aproximadamente pertenecen a su extremo más leve, lo cual es una suerte, pero a veces cuesta que al ser los más visibles, también porque son los que interactúan más, los que se incluyen más en las escuelas, en fin, los más visibles, resulta difícil que la sociedad comprenda que eso no es representativo del autismo, es su extremo más leve, pero que está toda la otra franja que también tiene que ser atendida, para la que también se deben desarrollar políticas, que también tienen derecho a la educación, que también tienen todos los otros derechos, y que seguramente deben tener un enfoque diferente también. Pero como decía, alrededor de la década del 80 ya está todo esto seguro, y Lorna Wynne, cuando muere, ella dijo, no me consta. Para mí esa fue una frase muy hermosa, no me consta que haya más, quizás nos reconocemos más, quizás sabemos más inteligentes, pero lo que debemos tener claro, y acá es donde yo quiero hacer un énfasis, lo que debemos tener claro es que en algunos casos el autismo es una condición, y está muy bien que las personas se sientan, mi condición es distinta, yo simplemente soy diferente, pienso de otra manera, pero soy capaz de hacer todo lo que tú eres capaz de hacer. Pero vas de ahí hasta los otros grados de autismo, donde el autismo realmente es una discapacidad. Y hablamos de una condición, en todo caso, discapacitante y muy limitante, y eso hay que tenerlo muy claro cuando se habla de autismo. Entonces surge, como decíamos antes, surge la necesidad de una respuesta, y cuando la respuesta no aparece, surgen los que ofrecen milagros. Y esos milagros a veces son inofensivos, como el de la miel o el del limón, o algunas dietas, porque acá además se suma otro elemento que complejiza más la situación, que es las comorbilidades que muchas veces vienen asociadas al autismo. Hay un alto porcentaje de personas con autismo que sufren alguna comorbilidad, enfermedad o algún otro trastorno, que a veces se confunde con el autismo. Hay un porcentaje importante de personas con autismo que tienen retardo, pero el retardo no forma parte del autismo, es algo que viene asociado al autismo de esa persona. Lo mismo sucede con otros problemas. Los trastornos gastrointestinales son muy comunes en el autismo. Hay un porcentaje alto de personas que tienen trastornos gastrointestinales, pero no forman parte del autismo.
El autismo no es consecuencia de los problemas gastrointestinales, sino que son dos, y así podemos seguir con otros. Hay un montón quizás esos son los más frecuentes, pero hay más. Inclusive la esquizofrenia. Hay personas con autismo que además sufren de esquizofrenia. Hay personas con autismo que además son hiperactivos. Es decir, todos son trastornos, son comorbilidades asociadas al autismo. Pero eso, que muchas veces no queda muy claro, o porque no se habla de autismo, o porque no se sabe lo suficiente, muchas veces inclusive es fomentado para que se crea que esos pueden ser lo que provoca el autismo. Por supuesto no es así. Cualquier persona que sabe medianamente de autismo, no es necesario que sepa demasiado, sabe que las cosas no son de esa manera, pero a veces son aprovechadas, lamentablemente, por grupos, por personas, por empresas, por empresarios. Acá hemos tenido en el último año una investiga de venta de productos tóxicos, con las supuestas curas del autismo y con unas dietas que tampoco se justifican, que muchas veces no podrían proliferar este tipo de situaciones si los médicos, y acá yo sí acuso de alguna manera a la medicina de no hacerse cargo con el suficiente cuidado de las comorbilidades que aparecen con el autismo. Entonces, ¿qué sucede? Está con lo que preocupa el autismo, que suelen prestarse muy poca atención o no atenderse esas comorbilidades que hacen a la vida de la persona con autismo, que hacen a la calidad de vida de la persona con autismo y a la calidad de vida de la familia de la persona con autismo. Entonces, si yo a una persona que sufre de autismo y que además sufre de esquizofrenia, no me preocupo de su esquizofrenia, la calidad de vida de esa persona con autismo y de la familia va a estar muchísimo peor. Pero a veces parte por el autismo y parte por la esquizofrenia. Si yo no me ocupo de lo que se les ocurra, de los temas gastrointestinales que ahora están muy como de moda y muy actuales, por el tema de las gotas milagrosas, pero una persona que sufre de por vida problemas gastrointestinales, la pasa mal, y seguramente tiene una alimentación, sigue una alimentación que no es la adecuada para ella. Y no encontramos que se haga un abordaje total del individuo con autismo, que contemple su autismo y las posibles comorbilidades que puedan tener, van a tener una influencia enorme en el desarrollo de esa persona, porque a veces simplemente un cambio de dieta adecuado puede mejorar enormemente la situación de eso. Entonces, cuando llegamos a los tratamientos y a los milagros, tenemos que tener absolutamente claro que no tiene incidencia las comorbilidades del autismo, que son una sumatoria, que son un agregado, que hay que tratar aparte, que ninguna dieta va a parar el autismo, porque ningún problema gastroenterológico que tenga el individuo es lo que lo causa, que no se justifican esas dietas súper restrictivas que hacen mucho mal, que hacen mucho daño. Cuando una persona sufre de alergia a un alimento, lo que hay que determinar a qué alimento se trata y eliminar ese alimento, no todo lo que se nos ocurra que nos da la vuelta. Pero bueno, en definitiva, si estamos en eso, creo que si tenemos en cuenta realmente los orígenes probables del autismo, porque todos los días, como bien decía Stefano, aparece un artículo diariamente, o 50 por día, es imposible seguir, pero no hay ninguno que no sea compatible con los orígenes de que se hablaron acá en este momento. Orígenes genéticos asociados a lo medioambiental, pero medioambiental es bastante amplio porque cubre mucho, pero no hay ningún análisis que sea incompatible con eso. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar desde lo que se sabe con certeza. Los últimos, la lista
de estudios científicos de grandes, de serias universidades del mundo que hay, son todos absolutamente compatibles los mismos. Yo podría leerles ahora lo último de Arberas y Rougier, se lo voy a leer porque es imposible memorizarlo, que neurólogo y genetista excelsos, especializados en autismo, que hablan de los genes ubicados en los cromosomas, para saber los vinculados al autismo. X, 1P, 4P, 6Q, 7Q, 13Q, 15Q, 16P, 17Q, 19Q y 22Q. Todos estos genes se sabe que están de alguna manera vinculados al autismo. En ese puzzle armado y conocer las conexiones va a llevar muchísimo tiempo. Pero no hay ningún caso, como les decía, que se pueda demostrar este caso, la causal es otra. Entonces, generar conciencia, generar conocimiento del autismo, generar la sapiencia necesaria en la familia como para comprender que los avances van a surgir a través de lo que se conoce hasta ahora, que son los tratamientos multidisciplinarios, que es el amor, que es la contención y formación familiar. Yo lo que dijo Estefano, yo creo que la familia es fundamental en el tratamiento del autismo. Igual que en cualquier otra persona, la formación mayor que recibe cualquier ser humano va a ser en su hogar. La mayor cantidad de horas que pasa cualquier ser humano, no alguien por autismo, es en su hogar. La mayor fuente de aprendizaje que tiene cualquier ser humano es su hogar, es su familia, y en las personas con autismo esto no es diferente. Solo que los padres no estamos preparados, porque aprendimos por imitación lo que nos fue enseñado, y lo que nosotros queremos enseñar por imitación a nuestros hijos con autismo no se puede. Por lo tanto, hay que aprender, hay que estudiar, y sí se puede. Yo lo dejaría por acá. Si quieren saber alguna cosa más concreta respecto a los temas, sí. Ay, no te oigo. Las vacunas. Las vacunas, bueno, mira, las vacunas, las vacunas. Mira, la teoría de que las vacunas son culpables o responsables del autismo surgió en un estudio que se hizo en Estados Unidos por un médico, no recuerdo la fecha, que hizo una declaración, porque no hizo el estudio, él hizo un estudio en los papeles que no se correspondían con el estudio de campo, que demostraría, en el caso de ese estudio, haber sido cierto, que se demostró que no lo fue, demostraría que el mercurio en realidad es un derivado del mercurio, porque no es mercurio, es un derivado del mercurio que aparece en las vacunas de múltiples dosis, que hoy en realidad en el tercer mundo se siguen usando, en Europa ya prácticamente no se usan, que se utilizan como conservante para que no proliferen bacterias, virus y demás dentro de las propias vacunas. Y ese médico hizo una declaración, falsificó, en realidad fue una falsificación que hizo de ese estudio, diciendo que el causal del autismo eran las vacunas, un tipo de vacuna que era el único que se utilizaba sin mercurio en Gran Bretaña. Bueno, se demostró, para ser breve, se demostró que no tenía ninguna relación. La prueba más fehaciente de esto, y la que es inobjetable, es que hay muchos países europeos, después se sumó Estados Unidos casi en su totalidad, pero desde hace muchos años, hace más de 20 años ya, que Noruega, por ejemplo, y Dinamarca no tienen ningún derivado del mercurio en las vacunas y no han descendido los niveles de autismo. No hay mercurio en las vacunas, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, ni en Gran Bretaña, ni en Francia. Algunos más tiempo, otros menos, pero todos muchísimos años, y ninguno de ellos ha bajado los índices de autismo.
Creo que, porque bueno, después se dicen, no, ese resultado lo inventan los laboratorios. A mí me dijeron que estaba paga por la ciencia para defender la vacuna. La ciencia como si fuera una entidad, no sé. Bueno, el asunto es que no es así, sin lugar a dudas no es así. Pero tampoco es una teoría que sea inofensiva. Déjame terminar el razonamiento. Tampoco es una teoría inofensiva, porque realmente ha generado mucho temor. Esta teoría genera mucho temor. En algunos países europeos, donde la vacunación no es obligatoria, como en Uruguay, se ha dejado de vacunar, han quedado bolsones de ciudadanos sin vacunarse por miedo, por esas historias. Y eso ha motivado que algunas enfermedades, porque ahora nos olvidamos de la poliomielitis, de la rubiola, de las mortandades, de las terribles consecuencias que dan esas enfermedades, y que si dejas de vacunar van a aparecer de nuevo. En España hubo hace cosa de unos 2 años un brote importante de sarampión, que estaba erradicado y que podía haber sido perfectamente ubicado en un brote en esa población que dejó de vacunar. De manera que no es inofensivo, es otra teoría que hay que atacar, no tiene que ver, es verdad que no hay nada que tú introduzcas en el cuerpo de un ser humano que pueda ser inofensivo en el 100% de los casos. Y existen reacciones, han existido siempre reacciones diversas, hay individuos que por alguna razón que no sabemos, bueno, esa vacuna, una reacción alérgica, lo que sea, y han habido, pero son mínimas. Es un riesgo que hay que correr, como cuando tomas una aspirina también te puede hacer daño o cualquier otra cosa, es un riesgo, existe y es real, pero no tiene relación con el organismo. No sé si alguna... ¿Qué querías decir? No, yo lo que quería precisar, más que nada en el tema de las vacunas, cualquiera de ustedes puede buscar en internet, en el Center of Control Disease de los Estados Unidos, en el CDC, porque ellos trabajaron mucho esta investigación. Porque en realidad dice, previo a este investigador que no recuerdo el nombre, que fue en las décadas del 90, que plantea que la vacunación y el mercurio producido en la vacunación en conjunto con los metales pesados, como quien dice, comían la vaina de mielina, criollo, eso es prácticamente muy imposible si sabes algo de fisioanatomía, que el metal se degrada en el estómago. Bueno, estas cuestiones que andan en la vuelta. Resulta que las vacunas, en realidad, con mercurio, sí están comprobados que pueden llegar a generar algún trastorno cognitivo, no TEA. Eso sí está estipulado. Por eso se deja de utilizar en los Estados Unidos entre el 2002 y el 2004 la vacunación con mercurio. Eso sí se dejó de usar y el CDC tiene las gráficas, eso lo pueden bajar en internet. Y en realidad, la gráfica de TEA va en ascenso. Muchos van a decir que es por la sobrediagnosticación, sobrediagnóstico, pero eso también se estudió por el CDC. Los americanos son muy prácticos, son gente muy práctica, muy básica, que le encanta sistematizar todo. Yo vivía allá y cuando yo vivía allá hice escuela allá, y cuando me vacunaban, ellos tenían gráficas de todos los niños porque los centros de salud están en los liceos y en las escuelas, dentro de las escuelas. Entonces ellos pueden tener toda la sistematización de información en cuestión de minutos. Y eso se manda al CDC, y el CDC en cada estado se lo manda al CDC central. Entonces ellos pueden lograr sistematizar en un año toda esta información que nosotros llevaría no sé cuánto. Entonces, si ustedes van a la gráfica del CDC van a encontrar que los índices de autismo no solo que aumentan, por más que no se usen más las vacunas con mercurio, y tampoco tienen que ver con la sobrediagnóstico, porque cada estado tiene prevalencias de diagnóstico e índices de diagnóstico. También en Gran Bretaña. Entonces, todo esto que anda a la vuelta del tema de la vacunación está agarrado con mucha pinza. Pues no solo que este hombre se tuvo que retractar ante la comunidad científica, sino que la comunidad científica no solo desestimó, sino que aisló ese estudio, porque nunca se replicó. Es lo que venía hablando hoy. Estudio que no se replica, agárrenlo con pinzas. Porque para que tomarlo como ciencia real tiene que replicarse y tener justamente los criterios científicos necesarios para tomarlos como información válida.
Además quedó demostrado que él había hecho un movimiento de los datos. Cuando se hizo el juicio, él terminó reconociendo, y el comité médico de Gran Bretaña le sacó el título, no es más médico, igual que algo así, el mercurio puede llegar a claro, producir sí. El mercurio no es bueno, el mercurio puede ser dañino y el mercurio no lo quiere nadie, aclaremos acá. Pero acá estamos hablando de autismo. A veces otra confusión que hay es confundir el etilmercurio con el metilmercurio. Lo que es muy nocivo a nivel cognitivo y demás es el uso del metilmercurio porque permanece y se acumula en el organismo. El etilmercurio, que es un derivado del mercurio, que es lo que contienen las vacunas, no permanece en el organismo del individuo, se elimina con rapidez. Inclusive después de que en Estados Unidos, el estudio que mencionaba Estefano, después que en Estados Unidos se prohíbe, lo que fue lo mejor que pudieron hacer, ojalá se prohibieran en todos lados, se prohíbe el uso del mercurio. Los estudios demuestran que el etilmercurio no era perjudicial, es decir, que en realidad nunca había habido perjuicio en esas vacunas que se habían dado. De manera que no hay ningún tipo. No sé, ¿tienen alguna duda ustedes? Porque te pregunto si esté bien. No, me pareció que querías preguntar algo. No. Sí. Bueno, es lo que hablábamos un poco antes. Pueden haber personas, y de hecho hay personas con autismo que tienen intolerancia a algún alimento. Como hay personas que tienen intolerancia a algún alimento que no son autistas. Solo que en las personas con autismo los porcentajes son más altos. Es una de las comorbilidades que decíamos antes, que aparecen con frecuencia, una de ellas, que aparece con frecuencia acompañando el autismo. Obviamente hay algunas personas que se van a ver beneficiadas si tú retiras, exactamente, pero lo lógico en esa situación es si tú ves que hay una intolerancia que le hace mal, no, le haces un examen, hay análisis para determinar si es alérgico a ese. Se van a sentir bárbaros. Es lo que yo capaz que no me expresé bien antes, es lo que decía, a veces se presta poca atención, se cuida muy poco ese tipo de comorbilidades que afectan la calidad de vida de la persona con autismo. A ver qué pasa, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi hijo es intolerante a X alimento, a la lactosa, a la caseína, a lo que sea. Yo le retiro esos alimentos, se va a sentir mejor, su calidad de vida va a ser mejor, él se va a sentir mejor y muchas de sus actitudes que quizás eran ocasionadas por sentirse mal por eso van a desaparecer, sin ninguna duda. Ahora, una cosa es quitarle el alimento que le hace mal y otra cosa es quitarle el que le hace mal y 80 que no le hace. Yo lo que he notado, yo he estado en contacto, a veces como observadora además, de personas que hacen estas dietas súper estrictas, que muchas veces, además de ser súper estrictas, no sabes muy bien por qué, porque aparte de decirte que las lombrices comen azúcar, no hay otra explicación. Pero si comen azúcar, supongo que comerán el resto de los alimentos también. Digo, simplemente se retira todo lo que prácticamente la mayoría de los alimentos de una persona. Además se le suministra un producto tóxico que va a generar una grave gastroenterocolitis en la persona. Esa persona va a eliminar prácticamente la mayoría de sus alimentos del organismo sin haberlos procesado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sin energía, con anemia la mayoría, con la presión baja, que es otra de las consecuencias generales,
esa persona que de repente era hiperactiva y andaba por todas partes, que no sabía qué hacer con ella, se va a quedar tirado en un sillón y va a dormir todo el día y va a estar totalmente aplanado. Ahora, ¿está mejor del autismo? No, esa persona está sin ninguna energía, está mal alimentada, está pasándolo mal, le duele todo el cuerpo, le duele todo. Y va a estar tirado en una cama, pero no está mejor de su autismo. Esa es una persona que está siendo torturada. Están dando mucho en las redes sociales y me han venido a decir que le están dando jarabe de cannabis a los niños. Por favor, les pido, padre. Vamos a empezar por la base, como dijo Raquel, no existe la cura del autismo, no se cura. Mientras que entiendan eso, no les van a venir a decir que el cannabis, que el MMS, que la dieta, nada, nada. Ahora están con eso el cannabis, están drogando a los niños. ¿Ah? Capaz que papás no lo sabían, pero están dando jarabe de cannabis, lo están vendiendo y se lo están dando a los niños porque dicen que cura el autismo, que mejora terriblemente. No, están drogados los chiquitines. Como ella dijo, están muriendo de hambre, estos niños están drogados y claro, la hiperactividad no está, un montón de cosas, pero están drogados. Ojo, porque es otra cosa que están mandando mucho en las redes sociales y lo están vendiendo y los papás lo están comprando. Sí, pero además todo es tan absurdo y tan contradictorio que aparece gente hablando de minerales y productos naturales. Bueno, en el caso del cannabis está, pero en el caso del dióxido de cloro no es natural, no es un mineral, es un compuesto químico. ¿De qué estamos hablando? Si llega a, cualquier mentira sirve, cualquier absurdo sirve. Sí. De la familia, de información, de contención, del lugar de la información, de la verdad. Sí, es así, es que no existe. Hoy cuando se recibe un diagnóstico de autismo o un probable diagnóstico de autismo, un trastorno, y llamémoslo compatible con el autismo, que es lo primero, esa familia debería derivarse a un lugar que puede ser una organización. Ojalá nosotros nos dieran los recursos como para tener un espacio, como para poder trabajar. Sí. Personal, BPS, una de las cosas que las chicas propusimos, nosotros, chicos y chicas, era justamente eso, pedimos para las familias apoyo. Y nosotros pedimos apoyo para poder apoyar a las familias, pero no tenemos condiciones, ¿no? Es muy difícil, cada cosa para nosotros es un esfuerzo muy grande. Inclusive esto fue un desafío, que lo vamos pudiendo sacar adelante justamente, como decía al comienzo, por la solidaridad de algunos educadores, técnicos que nos van ayudando, que esto es absolutamente necesario, solo que tiene que ser una permanente, tiene que ser una continuidad del espacio acá, de fondo de vivienda, de curso también, tiene que ser el espacio, es decir, hay mucha gente que está colaborando, nosotros que ya el tiempo no nos queda nada más, porque pero requerimos, necesitamos y merecemos más apoyo, no digo más, apoyo estatal para poder cumplir con este tipo de tareas que también son fundamentales, pero que es fundamental. Las mismas maestras lo saben, no saben qué hacer. A veces se dan excusas. Yo he oído que se ha dicho, nos han dado todas las excusas posibles. No son excusas, señor. Es que no hay manera de que tú puedas saber cómo tratar a una persona con autismo si nadie te lo enseña. No se puede, porque además trabajas con un año y el año siguiente viene otro, que es totalmente distinto al otro. Necesitas mucho training, mucho trabajo con ellos para empezar a tener un panorama general del autismo. Y más una maestra que tiene 25 alumnos en una clase, no se puede, porque además la persona con autismo requiere más tiempo, requiere una dedicación, requiere una forma especial, que ya lo vamos a ir viendo, de aprender. Dependiendo de los grados, generalmente están escolarizados los más leves, el síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, y los demás son totalmente relegados. El que puede pagar a un colegio
que no puede pagar el colegio. Como maestra inicial, un día, hace 3 años, tuve 32 niños de 5 años y un nene que ahora hace desastre. Y me estresé mucho porque no sabía se golpeaba contra la pared. Y los otros, si yo atendía a él, en eso estamos también. Sí, es clarísimo. Lo tenemos absolutamente claro. Por algo dijimos que las jornadas estaban dedicadas a padres, familiares, estudiantes y docentes. Teníamos claro a dónde tenía que ir orientada o destinada a este inicio, ¿no? Que esperemos que... Y aparte digo, yo también soy maestra de inicial y también tuve casos todos en una misma sala y no, también es difícil para las autoridades, por ejemplo en este momento de 3 años, digo, una era niña autista y otra tenía otra, bueno, que no sé si todo. Y como que no teníamos apoyo de parte de la dirección porque tampoco saben cómo tomarlo. Entonces era una reunión, padres y director, por ejemplo, y la maestra totalmente afuera. Yo nunca fui convocada por ejemplo a una reunión. Y obviamente que era porque no sabía cómo lo iban a tomar, que cuántas horas iba a estar, que cuánto... era caótico para los mismos padres. En realidad, eso es un poco lo planteaba Stefano hoy, el equipo tratante, y cuando hablamos de equipo tratante está incluido todo. Él no incluyó a los padres. Yo creo que los padres forman parte del equipo tratante. Los padres deben aprender, deben seguir, y todo el equipo debe ir en una dirección que para cada niño va a ser distinta. Tiene que estar en contacto. Deberían haber, lo que pasa es que es un sistema que te permita una reunión mensual de todo para los avances de chicos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de, es el diseño nuevo, pero que es la manera de trabajar, es la manera de trabajar. El docente quedó, o sea, yo hablo por mi caso, totalmente ausente y afuera de todo lo que... Pero lo mismo pasa con los padres. Mirá que tú como docente tienes que enseñar cosas a ese niño que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y estamos tan perdidos muchas veces. Algunos somos más inquietos, aprendemos más, vamos más, o tenés otras posibilidades, otra manera de ser, porque todo influye. Y otros no, son un poquito de repente más quedados o no saben para dónde arrancar. Y la misma dificultad que tiene la maestra para enseñar a ese alumno, lo tiene esa mamá o ese papá para enseñar a ese hijo. Entonces, ¿a dónde va a llegar ese niño? ¿Va a llegar al máximo de sus posibilidades? No va a llegar. No sé cuál sería esa posibilidad, porque en cada uno va a ser distinta. Pero creo que es su derecho llegar al máximo de sus posibilidades y que no sea el sistema o los técnicos o la maestra o los papás los que le pongan el techo. Ese debería ser, no sé, ideal, es un mundo ideal. ¿Por qué ideal? ¿Por qué no se puede construir? O por lo menos ir tendiendo, ¿no? Y ir orientando hacia eso. Bueno, yo no sé si alguien quiere contar más o tú quieres... En realidad, cuando uno intenta ir a las escuelas o a las instituciones educativas a hablar, lo primero que intenta hacer es resaltar la valentía del docente, ¿no? Porque hay que estar con un montón de alumnos y algunas instituciones educativas. Es una situación muy compleja y Magisterio muchas veces no forma en estas instancias a los docentes, por lo que es un doble trabajo del docente. No solo preparar material para la clase, sino tratar material específico para el chico que lo necesita, tenga TEA o presente algún otro tipo de alteración, ¿no? TEA. Entonces se requiere un trabajo doble, no solo en la casa, sino en la institución. Pero muchas veces nuestros inspectores no dan cuenta de las situaciones o tampoco se les reconoce el trabajo. Me parece que en este momento también estaría bueno reconocerles el laburo a ustedes y decir, bueno, se trata de eso, ¿no? De poner un granito de arena a cada uno en el lugar que puede. Yo siempre enfatizo eso cuando voy a las escuelas, cuando empezamos el diálogo. Muchas veces el no tengo herramientas pone en un lugar vulnerado al docente. Eso también hay que verlo con arriba de la mesa. Y eso no tiene nada que ver con mala praxis, nada por el estilo, tiene que ver con humildad. Tiene que ver con humildad el docente y decir, bueno, acá
acá es terreno nuevo para mí. Y bueno, co-construir todo el tiempo con los profesionales que podemos ir o con las herramientas que pueden llegar a acceder. Entonces, yo quería destacar eso, para por lo menos dar un cierre hoy, la valentía de los docentes y de todos los que están acá por iniciar un camino de formación. Y que bueno, espero encontrarlos en otras instancias más allá de estas y en algún momento intercambiar con todos ustedes. Y bueno, agradecerles las ganas y bueno, el tiempo, porque un sábado hasta ahora está jodido. Muchas gracias a todos de mi parte, por lo menos. Patricia, yo lo que era agregar, ahora estaba diciendo el tema de que las maestras no tienen herramientas, que hablamos, a veces culpamos mucho a las instituciones de que no nos ayudan con la inclusión a nuestros hijos, pero a veces, muchas veces pasa que esa docente nos dan las primeras alertas a los papás de que ven algo y son los propios padres que dicen, mi hijo no tiene. Y las maestras que apenas entienden que algo está pasando mal, pero tampoco saben lo que está pasando, están tratando, tienen que tratar con ese niño y con la familia. Entonces a veces culpamos mucho. Ojo, que yo soy mamá, tengo un nene y yo también culpé, porque en el caso de mi hijo, sí, las maestras no quisieron hacerse cargo, le explicaba ya. Pero hay muchos papás que tienen una venda en los ojos y no quieren ver. También hablamos, no solo las maestras, ¿no? Es un proceso, pero el tema es que en ese proceso, claro, en ese proceso que todas las mamás nos pasamos, porque nadie está preparado para que vengan y te digan tu hijo tiene TEA, tu hijo tiene un TGD no especificado, nadie está preparado para eso. Pero tampoco sirve que nos quedemos llorando, porque el tiempo pasa, y es tiempo valioso que le quitan a sus hijos. No sirve de nada, o decirte, no, con el tiempo, en 2 años mejora, no se equivocaron, porque son 2 años que perdieron. Entonces no sirve. Si alguien recibe a un familiar o le dan un diagnóstico, sí, hagan el duelo, tienen que llorar, lloren, pero no se detengan a buscar herramientas para mejorar la calidad de sus hijos. Era eso nada más lo que quería decir.